En nombre de Hoy de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras, señores senadores, la cuenta. Se ha recibido una comunicación del honorable senador señor Guillé, mediante la que solicita que en el marco de la discusión del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, boletín 13.941-17, se reciba al grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, representado por las señoras Raquel Torres, Verónica Verdugo y Carolina Yarzún, y por el señor Jorge Ulloa. Eso respecto de la cuenta de la sesión de hoy día. Hago presente a sus señorías que esa materia se va a examinar, entiende la Secretaría, en la sesión del día de mañana, señor presidente. Así es, secretario. Y estas personas vamos a pedir que en su oportunidad, una vez que hayamos escuchado a las distintas autoridades de gobierno y a los autores de la moción, también poder ser recibidos por la comisión. Bien. Presidente, no sé si la comisión tiene a la vista, si no sería bueno pedirlo, el oficio de la Corte Suprema que llegó a la Comisión de Seguridad Pública en su momento, pero es la opinión del más alto tribunal sobre el tema del indulto, ¿no? Aunque formalmente no hemos iniciado la discusión, como comienza mañana, probablemente mañana la Secretaría va a hacer llegar todos los antecedentes a la comisión y sin duda tendremos a la vista el informe de la Corte Suprema. ¿Sí? ¿No hay más palabras sobre la cuenta? Entonces, señor secretario, el objeto de la citación del día de hoy. Bien, presidente, lo comparto. Señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy, martes 6 de julio, está convocada para continuar con el estudio del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares, boletines 13.012 y 13.213, ambos _07, y que se encuentran refundidos y que fueron aprobados en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Esta es la segunda sesión en que la Comisión examina esta iniciativa. En la sesión de ayer se escuchó al presidente del Consejo del Servicio Electoral, el señor Andrés Tagle. En la sesión de hoy día estaba especialmente invitado el gobierno. Iba a asistir el señor subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, don Máximo Pavés, que nos ha hecho llegar a la Secretaría de la Comisión sus disculpas por no poder acompañar a los integrantes de esta comisión en la sesión del día de hoy, y por lo tanto se excusa de asistir por compromisos institucionales impostergables que han surgido en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Eso, señor presidente. Están en todos los diarios los compromisos impostergables, así que ya sabemos cuáles son. Tuvieron un pequeño problema al parecer ayer. Bueno, ya que aun cuando no vamos a escuchar la posición del gobierno, entonces, como ayer ya escuchamos al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, lo que voy a ofrecer es la palabra sobre esta iniciativa para que la podamos votar en general y enviarla para que pueda ser discutida en general en la sala del Senado, salvo que los comités acuerden otra decisión. Sí, presidente, solo dejar constancia para la historia de la ley que llegaron 2 informes de la Biblioteca del Congreso Nacional referidos a esta materia, uno sobre voto obligatorio en América y en Europa, y otro sobre sanciones asociadas al voto obligatorio. La Biblioteca del Congreso Nacional hizo llegar esos documentos el día de ayer en la tarde y está trabajando para entregar un informe complementario a partir de las preguntas que formularon tanto la honorable senadora señora Vesperger como usted, señor presidente, en la sesión del día de ayer, y lo harán llegar en próximos días a esta instancia. Eso, señor presidente, también, para que ustedes lo tengan en cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre el Yo pido la palabra, presidente. Presidente, la verdad es que es un poco una audacia de mi parte hablar primero, en circunstancias que estoy reemplazando a otro senador. Pero yo le agradezco mucho al senador Durresti que me haya nombrado hoy para en la comisión, porque en realidad yo estuve mucho en el corazón del inicio de este proceso que estamos tratando de modificar hoy. En ese momento el gran tema era que había una cantidad de personas que no estaban inscritas en los registros electorales.
Se calculaba en ese momento que en una elección, y aquí no había tanto el voto en el extranjero ni otras cosas, pero que en una elección en Chile dejaban de votar alrededor de 2,5 millones de personas por no estar inscritas en el registro electoral. El voto aparecía como obligatorio y la inscripción no. Por lo tanto, bastaba con no inscribirse. En ese momento entonces se planteó una iniciativa que comenzó siendo la iniciativa de eliminación de la inscripción electoral. Se le llama habitualmente por la prensa y nosotros mismos hablamos de la inscripción automática. En realidad no existe tal inscripción automática en el sentido de que es el registro civil el que proporciona la lista completa de ciudadanos mayores de 18 años y la va supuestamente poniendo al día a medida que van cumpliendo esa edad, y por lo tanto de lo que se dispone, lo que dispone el CERVEL es aquello que le proporciona la autoridad que está a cargo del registro de nacimiento de todos los ciudadanos. Esto tiene algunos problemas que son importantes tal vez de discutir, y es que muchas veces está trazada no en la inscripción, sino en la eliminación de las personas fallecidas, o que se han nacionalizado en otro país, o sea, en su momento, ahora no. Etcétera, pero la verdad es que este no es el principal problema. El principal tema fue que con posterioridad a esto y para aprobarlo, dado los altos quórum que se requerían, como en muchas otras cosas en la Constitución, se optó por, se pidió por muchos en el Congreso que fuera unida a un cambio en el artículo 15 de la Constitución, poniendo que estamos hablando acá, eliminando la palabra de obligatorio por voluntario. Entonces, la idea fue que de aquí en adelante los chilenos quedaban inscritos automáticamente, pero su voto era voluntario. La verdad es que el propósito era entonces que supuestamente los 2,5 millones, 3 millones de chilenos que no estaban inscritos y por esa razón no votaban, vinieran a votar. Y que al mismo tiempo esto además estaba avalado por una realidad. Y la realidad es que el voto obligatorio no era perseguido en Chile. El faltar al voto obligatorio no era perseguido en Chile. Existía una multa, efectivamente. Pero esa multa la que hay que cobrar los municipios, y los municipios en su mayoría habían descubierto hacía bastante tiempo que el costo de cobrar las multas era mayor que lo que obtenían por las multas. Y por lo tanto, en las últimas elecciones, en realidad, con el sistema anterior, no se aplicaban las multas por no asistir a votar. Ningún municipio se interesaba por cobrarlas y por lo tanto quedaba realmente como una cuestión no sancionada. Y esa fue la razón por la cual el gobierno de la época, y yo me hago muy responsable de eso, optó por el sistema por aceptar el voto voluntario a cambio de la inscripción automática. Desgraciadamente, el sistema se ha demostrado que ha fracasado absolutamente. Es decir, los que no venían a votar por lo general no vienen a votar porque no quieren venir a votar, no quieren participar, no tienen voluntad de participar en los actos electorales. Y eso ha aumentado en la imagen pública, ha creado la impresión de que los chilenos que quieren votar son cada vez menos. Probablemente hay algo de cierto en eso, pero un par de puntos porcentuales deberían atribuirse a eso. Pero la verdadera razón por la cual el porcentaje de abstención ha aumentado sustantivamente es porque hoy día están en el registro electoral varios millones de personas que no estaban antes en el registro electoral. Y eso realmente creo que ha causado una imagen pública de que los mismos que votaban antes, o un poco menos, porque ahora votan menos probablemente, los mismos que votaban antes o un poco menos, van a decir, no están votando ya, y probablemente el problema no era la inscripción, sino que simplemente una voluntad o una falta de voluntad para sufragar. Ahora, por esa razón es que yo creo que es tan importante recordarle a los ciudadanos que de todas maneras la obligación ciudadana de votar existe. Este proyecto de reforma constitucional para mí tiene un sentido bastante importante, y es ese, no es para sancionarnos,
no es para castigarlos ni para cobrarles multas, sino que se debe decir en la Constitución que el voto es obligatorio. Si se quiere, como una obligación ciudadana, obligación moral que tiene que existir en la Constitución. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con este proyecto como está planteado, incluso con aquello que está planteado en el sentido de que ya la entrada en vigor de cualquier sanción que se quiera aplicar y todo lo demás va a tener que esperar la ley orgánica. Y probablemente no alcancemos a votar, a cambiar la ley orgánica antes de las elecciones de este año. Pero como los próximos eventos incluyen una norma constitucional transitoria, ¿cuál es la aprobación de la nueva constitución? Con voto obligatorio, yo creo que es el momento de cambiar la ley. Es un buen momento para cambiar la ley. Después veremos en la discusión ahora, más tarde, si se presentan indicaciones o no, cómo se modifica la ley orgánica constitucional. Pero creo que ha llegado el momento a reconocer que esta experiencia del sufragio automático y el voto de la inscripción automática y el sufragio voluntario no ha funcionado, no ha tenido ningún resultado real y en la práctica es mucho mejor mantener la inscripción automática, pero hacer nuevamente el voto obligatorio como correspondía. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Ofrezco la palabra. Bueno, si no hay más palabras pedidas, como la idea es votarlo en general, señor secretario, tomemos la votación y cada senador o senadora podrá ir fundamentando su voto al momento de votar. Muy bien, presidente. El señor presidente somete a votación en general el proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. Senadora Ebensperger. Voy a fundamentar mi voto y yo voy a votar en contra de este proyecto en general. Voy a hacer luego indicaciones. Lo dije ayer. Si hubiera sido parlamentaria cuando esto se aprobó, hubiera votado porque se mantuviera el voto obligatorio. Pero creo que voto obligatorio e inscripción automática quita todo tipo de libertad a las personas. Soy de aquellos que creen que votar es un deber. Sin embargo, creo que ese derecho o ese deber, desde el punto de vista que lo veamos, debe quedar en la conciencia de las personas y deben terminar. Muchas veces el no ir a votar es una manera de manifestar opinión también, y eso debe ser respetado. Más aún, cambiar este sistema de votación ahora, en que esta gran falta de participación, un poco es responsabilidad de la clase política, así lo ha hecho saber la ciudadanía, no me parece que el obligar a las personas a votar sea la mejor forma de volver a ganar el respeto de la ciudadanía. Creo que el respeto de la ciudadanía se gana con buen trabajo, con buena política, con avanzar en lo que son sus necesidades y en hacer buenas leyes, en no obligarlos a participar. No estoy de acuerdo con eso. Creo, insisto, que el peor de los sistemas es el que aquí se pretende establecer, voto obligatorio con inscripción automática. Podría estar de acuerdo con un voto obligatorio si existiera la posibilidad de desafiliarse y que de aquí en adelante la inscripción volviera a ser como antes, en el sistema que teníamos antes, que era voto obligatorio, pero con inscripción voluntaria. ¿Cómo viene el proyecto, presidente? No estoy de acuerdo, no sé qué va a pasar en la sala, si se va a querer votar en general y en particular. Nosotros seguramente como bancada vamos a pedir plazo de indicaciones, pero mientras no tengamos certeza de lo que va a pasar, voto en contra. Bien. Senador Galilea. Senador Galilea. Senador Huanchumilla. Presidente, voy a decir un par de cosas. Ayer ya tuvimos una cierta discusión, pero yo creo que aquí lo que discutimos en el fondo, cuando estamos hablando del voto, es la manera
cómo los países y las sociedades toman decisiones. Si eso lo va a tomar una persona, un grupo de personas, o lo va a tomar el conjunto de las personas. Entonces, esta es una discusión que viene desde muy antiguo, desde antes de los griegos, de los persas incluso. Esa famosa discusión que cuenta Heródoto, digamos, entre Darío, Megabizo y ya no me acuerdo un tercero, en que era el gobierno de unos pocos o de varios o de todos. Entonces, yo creo que eso es una cosa que nos ha perseguido toda la vida, digamos. Y hace muy poco tiempo, 300 años diría yo, un poco menos, que se instauró una democracia representativa. Ese fue el sistema de Estados Unidos, donde en teoría votaban todos, pero no votaban todos, digamos, y al final había muchos ciudadanos que simplemente no votaban, como las mujeres, que tuvieron una larga lucha, los esclavos, eran unos pocos. Entonces, en Chile sucedió lo mismo. También las mujeres no votaban, los que no sabían leer, se pedía que tuvieran bienes para poder votar, se pedía una edad determinada. Entonces, esto fue un proceso que al final ha culminado hace poco, 50 años, con que voten las personas que no saben leer y escribir. Porque lo que está en juego es, en el fondo, no lo que uno produce o lo que aporta a la sociedad, sino la calidad de ciudadano para participar en el espacio público que toma decisiones colectivas. Entonces yo creo que eso es lo que está en juego con el voto y la naturaleza del voto. Entonces a mí no me parece que si uno forma parte de una sociedad y uno le pide a la sociedad un conjunto de cosas, entre las cuales está la de vivir en paz, la seguridad, tener un techo, tener un abrigo, tener cómo vivir, cómo morir, lo menos que puede hacer es participar en la toma de decisiones colectivas, digamos. Eso no tiene que ver, como se decía ayer, con que todos aportan algo a la sociedad, claro. Hay unos que aportan más, otros que aportan menos, pero eso no puede ser la medida de la participación. Un hombre, un voto, esa es la democracia, es la ciudadanía. Entonces a mí me parece que si todos estamos viviendo en un colectivo, en una sociedad, bueno, hay que tomar decisiones colectivas y todos tenemos la obligación de participar en eso, porque es el destino común en esta nave que va navegando con todos los problemas que hemos tenido. Aquí en Chile, digámoslo claramente, hasta el año 1957, la participación era muy disímil, tenía muchos problemas, con un agregado que el cohecho era una norma establecida en la práctica por más de 150 años en la formación de la República. Después tuvimos el factor dinero, que todavía sigue siendo un factor muy importante. Veamos las cifras de cómo se distribuyó el dinero en la última elección para elegir los convencionales. Entonces, hay una influencia de otros factores y el ideal es que cada ciudadano participe libremente, con su conciencia, cumpla con la obligación de pertenecer a una sociedad. Entonces yo soy partidario del voto obligatorio por el hecho de pertenecer como ciudadano a un país cuyo destino debe estar en manos de la voluntad de todos y no de unos pocos. Y por lo tanto soy partidario también de que el Estado pueda tener no digo una retribución, sino que una respuesta al incumplimiento de esa obligación, que entiendo que debe ser objeto de establecerse en la ley orgánica constitucional respectiva. Creo que, tal como viene el proyecto, yo estoy en condiciones de votarlo a favor. Me parece que los detalles tenemos que verlos en la ley orgánica, sin perjuicio
de que si se abre un periodo de indicaciones, pudiéramos ver y estudiar si es que pudiera, digamos, agregarse algo, perfeccionarse algo respecto de las ideas matrices que contiene este proyecto de ley. Y por lo tanto voy a votar a favor, señor presidente, este proyecto. Bien, está a favor. Senador Insulza. Muchas gracias. No voy a agregar mucho a lo que ya dije. Yo creo, igual que lo señalaba el senador Chumilla, que la ciudadanía impone algunas obligaciones. Cada vez menos, entre paréntesis, impone la obligación de pagar impuestos. Y hay gente que no paga impuestos y no se ha dado de alta jamás ante el Servicio de Impuestos Internos, pero el que no paga impuestos teniendo que pagarlo es sancionado. Antes era la obligación de hacer el servicio militar. El servicio militar, entiendo, todavía aparece como obligatorio, pero en la práctica ya no lo es. Entonces, esta idea de que cada ciudadano tiene que tener libre para optar por lo que le dé la gana, yo creo que tiene límites. Y que el límite es el participar en la generación de las autoridades de gobierno, que por un lado lo van a representar, pero por otro lado organizan el Estado y le dan vida legal a esta sociedad. Yo creo que es un error que porque hay mucha gente que no le gusta el grupo que está gobernando, algo por el estilo, eso le dé la posibilidad de no cumplir sus obligaciones ciudadanas. Por lo tanto, yo voto a favor. Nunca fui partidario del voto del sufragio voluntario, se aceptó como una forma de obtener la inscripción automática. Esto no resultó, yo creo que ha llegado el momento de cambiarlo y voto a favor. Vota a favor el senador Insulza. Antes que vote el presidente, senador Galilea. Y gracias, secretario. Ya. ¿Se escucha, no? Sí. Sí, ahora sí, senador. Sí. A ver, tal como decía yo ayer, los argumentos en favor del voto obligatorio son buenos argumentos y entre el senador Insulza y el senador Buenchumilla acaban de básicamente recorrer esos buenos argumentos. Y el voto voluntario también tiene buenos argumentos. Este es de los temas que son increíblemente bien fundados para ambas partes, para ambas posiciones. Ahora, la calidad de la democracia, si uno revisa, no está muy íntimamente vinculada a la existencia del voto obligatorio o al voto voluntario. Hay muy buenos ejemplos de países que tienen voto voluntario, que funcionan muy bien. De hecho, la gran mayoría del mundo tiene voto voluntario. La gran mayoría de los países de la OCDE tienen voto voluntario. Y en términos generales son los países que mejor funcionan en el mundo, en calidad de políticas públicas, en calidad de sus instituciones democráticas, etc. Y el voto obligatorio también puede mostrar algunos ejemplos de buena democracia. Probablemente Bélgica debe ser el mejor ejemplo de ello. Y también tiene países cuya calidad de institucionalidad democrática es muy baja, muy baja, prácticamente nula, y tiene voto obligatorio. Entonces, ninguno de los dos mecanismos es per se la monedita de oro, por así decirlo, para lograr calidad democrática. Ahora, dicho eso, a mí, reflexionando sobre esto, yo tiendo a inclinarme por el voto voluntario. No me parece muy lógico de que se obligue a las personas a votar. No creo que la calidad de ciudadano, la participación, el compromiso ciudadano esté manifestado única y exclusivamente en el voto. Por supuesto que es algo importante, pero no es necesariamente lo único ni lo más importante, creo yo, sino que es una más de las muestras de compromiso y participación de una determinada persona en las instituciones y en la marcha del país. No creo que deba asimilarse la obligación a pagar impuestos o la obligación a cumplir la ley del tránsito o la obligación a una serie de cuestiones que naturalmente obliga la vida en comunidad. No creo que deba asimilarse al derecho, al voto, y por tanto transformar este derecho en derechamente una obligación.
Creo que pueden existir estímulos, eso es una cosa que me parece sumamente interesante de explorar, que exista un estímulo, una acción positiva, derechos a los que acceden, por así decirlo, personas que efectivamente ejerzan el voto, más que estar sancionando u obligando a las personas por no votar. Así es que, dicho eso, y para no alargarme, yo voto en contra de la idea general de este proyecto. Gracias, presidente. Ya, bien, vota en contra. Presidente. Gracias, secretario. Yo no voy a repetir mucho los argumentos que me han dado porque quienes están a favor del voto obligatorio, como también quienes están a favor del voto voluntario, tienen en parte buenas razones y buenos argumentos en sus posiciones. No por nada este es un tema que ha sido largamente discutido en no solamente la ciencia política, sino también en filosofía del derecho, y los argumentos, como lo he dicho, son válidos en ambas posiciones. Yo en lo personal siendo un convencido que el voto es un derecho y respecto tal, las personas deben ejercerlo cada vez que lo estimen pertinente. Pero también estoy consciente de que tenemos un problema que se ha acrecentado en los últimos años, especialmente desde que estamos implementando el voto voluntario, que es la baja participación ciudadana en las elecciones, lo que ha traído aparejado una deslegitimidad respecto de quienes resultan electos en los distintos cargos. Y frente a eso, obviamente surge la idea de que el voto pueda volver a ser obligatorio como una forma tal de que todos los ciudadanos puedan participar y participen activamente en la elección de quiénes son las autoridades que dirigen los destinos del país, pasando por el presidente de la República, parlamentarios, consejeros regionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Y en esa línea, yo creo que la discusión de que si el voto debe ser voluntario u obligatorio, a mi juicio, es un tema que debiera resolver la Convención Constitucional que ya está funcionando. Son ellos los que van a tener que fijar cuáles son las reglas respecto de cómo se eligen las autoridades, tener esta misma discusión de si el voto debe ser obligatorio o voluntario, porque esa va a ser la carta fundamental que nos va o nos debiera guiar en los próximos años. Dicho eso, si bien es cierto este proyecto aparece como una urgencia, yo voy a votar a favor del voto obligatorio, pero teniendo presente que para que se pueda materializar en esta elección, en la próxima elección que tenemos, que es la elección de noviembre, es bastante complejo porque hay una serie de inconvenientes prácticos y unos inconvenientes técnicos. Por lo pronto, para que se pueda hacer obligatorio el voto en la próxima elección, tiene que dictarse las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica de Elecciones Populares, la Ley 18.700. Y mientras eso no ocurra, esta intencionalidad de que el voto vuelva a ser obligatorio probablemente quedará como una declaración de principio en esta Constitución que ya está viviendo sus últimas semanas y meses. Dicho eso, voto a favor, secretario. Bien. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa. Aprobado en general esta iniciativa y se informará así a la sala. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Si no hay palabras pedidas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao.